¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En este video les voy a compartir un poco sobre los componentes tangenciales y normales de la aceleración en funciones vectoriales. Entonces, según lo que habíamos visto, las curvas se podrían parametrizar y representar como funciones vectoriales de esta manera, donde el R, depende del tiempo, es una posición en 3 dimensiones. Si graficamos esto en 3 dimensiones, sería pues básicamente una curva, ¿no? Lo podemos representar como una función de dos variables también, como z depende del y y el x, o lo parametrizamos de esta manera teniendo el vector posición, ¿no? Que me define cada uno de los puntos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nos están pidiendo la aceleración. Entonces tenemos que derivar la posición una vez y tendríamos la velocidad. Si derivamos otra vez, tendríamos la aceleración. Entonces, primero vamos a graficar un poco o mostrar cómo es la gráfica de la función vectorial, que es esta de aquí. Lo ponemos en 3 dimensiones, es una curva, ¿no? Esta es una curva que representa la función paramétrica x igual a 3t, y igual a menos t, y z igual a t cuadrado. Donde el vector posición vendría a ser este de aquí. Para cualquier valor de un parámetro, en este caso t, hay un punto distinto, ¿no? Y el vector posición me indica el vector que va desde el origen hasta el punto específico de la curva. Y así podemos definir nuestro vector posición. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros derivamos este vector posición? Voy a poner acá pausa, más o menos por aquí, en este punto. Tenemos la función vectorial que es la curva, que está aquí en 3 dimensiones, se encuentra en un plano. Hay un plano donde esta curva está representada. En ese plano puedo representar el vector posición que va desde el origen hasta el punto de la curva, ¿no? Si derivamos este vector posición, tendríamos este vector tangencial, que es la velocidad. En física podemos saber que la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria, en este caso a la curva. De esa manera se representa. Entonces, ¿cómo yo obtendría el vector unitario tangencial? Es simplemente la velocidad sobre su módulo. Entonces, en este caso sería la derivada de la posición sobre el módulo de la derivada de la posición. Ese sería el vector velocidad. Ahora sí, graficamos el vector aceleración o derivamos nuevamente la posición. La primera deriva la velocidad y la segunda la aceleración. Sabemos que la aceleración no necesariamente es perpendicular. Yo sé que está en el mismo plano. Mira, si vemos el plano, se encuentran en el mismo plano. Y es oblicuo, ¿no? En este caso particular sale verticalmente hacia arriba, pero no necesariamente es así, sino que particularmente en esta gráfica está dada de esa manera. Entonces, para cada instante de tiempo hay un punto específico de la curva, y en ese punto específico de la curva hay un vector posición, un vector velocidad y un vector aceleración. En esta curva específica vemos que al derivarlo dos veces, el vector aceleración es constante, es 2k, para todo momento siempre va a ser 2k. Hay momentos como este instante donde la aceleración se ve perpendicular. Eso quiere decir que cuando la aceleración es perpendicular, la velocidad en ese instante solamente cambia de dirección, pero no cambia en tamaño. Ahora, podemos ver que hay posiciones donde prácticamente es tangencial. Bueno, no se ve, pero en otra parte del dominio se podría ver que suceda eso. Cuando la aceleración es tangencial o es paralela a la velocidad, que no se ve en este caso, pero podría darse más adelante, no está cambiando su dirección, sino que simplemente está aumentando el tamaño de la velocidad. A ver, vamos a ver si por acá lo podemos aumentar a 5 tal vez. Más o menos. Más o menos se puede un poco. La aceleración parece ser casi paralela, ¿no? Ok, entonces regresamos aquí a donde estábamos. 1.5. Démonos. Ok, nuevamente. Cada tiempo
o cada valor de t me da un punto específico, el vector posición que va desde el origen hasta ese punto, la derivada de la posición me da el vector velocidad que es tangencial, que se ve ahí, y el otro vector es la segunda derivada de la posición que es la aceleración. Como podemos ver, la aceleración, como es oblicua, tiene dos componentes, una componente tangencial y una componente normal. Voy a pararle un punto más a la derecha para poder visualizarlo mejor. Tal vez por ahí. Ahí podemos ver que la flecha que va hacia arriba es la aceleración. Si representamos de esta manera, voy a quitar un poco la velocidad y solamente voy a representar la aceleración, que es el vector que está ahí hacia arriba. Esa es la aceleración. Tiene dos componentes, una componente tangencial y una componente normal. La componente tangencial obviamente es paralela a la velocidad, que la velocidad estaba por aquí, he borrado. Esa es la velocidad, la borramos, solamente para ver y darnos cuenta que son paralelas, ¿no? La componente tangencial de la aceleración, que lo que básicamente me indica o me ayuda a entender es cómo está cambiando el tamaño de la velocidad. Esta es la aceleración, es su componente tangencial. Esto es la aceleración, que viene siendo la segunda derivada de la posición, que tiene una componente tangencial y tiene una componente normal, ¿no? Por vectores podemos ver que la aceleración normal más la aceleración tangencial me va a dar el resultado de la aceleración, que viene siendo la segunda derivada de la posición. ¿Ok? Entonces, lo que toca ahora es, primero, la posición, que es esta de aquí. Perdón, no es derivada, es solamente la posición. Esta es la posición que va desde el origen hasta un punto específico, aquí para un t específico, ¿no? Hay un t específico donde encuentra ese punto y este vector posición. Lo voy a derivar dos veces. La primera para encontrar la velocidad, la segunda para encontrar la aceleración. Una vez que encuentro la aceleración y ya tengo la velocidad, lo que voy a hacer es descomponer esto en una tangencial que es paralela a la velocidad. Si lo podemos ver aquí nuevamente. Esta es la velocidad paralela a la velocidad. Entonces, yo puedo hacer una proyección de la aceleración sobre la velocidad. Y puedo encontrar la aceleración tangencial. Y haciendo una resta de vectores, podría encontrar la aceleración normal. Eso es básicamente el problema. Y es un poco el procedimiento que vamos a seguir. Veamos el problema entonces. Vemos que hay un vector posición que está dado por 3ti menos tj más t cuadrado por k. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar una vez. Nos va a dar 3i menos 1j más 2t por k. ¿Cómo se deriva? Término a término, ¿no? El i, j y k se mantienen constantes. Entonces, derivo otra vez. ¿Y qué voy a tener? Aquí 0i más 0j tendría 2k. ¿Ok? Como mostré en la gráfica, la aceleración se mantiene constante en todo tiempo t. No depende de tiempo t, es simplemente una constante. ¿Ok? Este de aquí es la velocidad. Y este de aquí es la aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una curva más o menos así, donde aquí está la velocidad, que es r', y aquí teníamos más o menos así la aceleración, que es r2'. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a cambiar un poco el color del lápiz solamente para representar aquí. Esta es la aceleración tangencial
Y esta sería la aceleración normal. ¿Ok? Si a esto le llamamos el ángulo teta, entonces date cuenta que la componente, o sea, tangencial, que es el módulo de la aceleración tangencial, es igual al módulo de la aceleración por el coseno del ángulo teta. Ahora recordamos el ángulo entre dos vectores. El coseno del ángulo teta viene siendo dado por la multiplicación punto de los dos vectores sobre la multiplicación de sus módulos. ¿Ok? Entonces ya tengo esto de aquí. Simplemente voy a cambiar un poco los nombres, mejor para hacerlo más bonito. Este de aquí es aceleración. Y este de aquí lo voy a llamar velocidad. Entonces sería aceleración producto punto la velocidad sobre el módulo de aceleración sobre el módulo de la velocidad. Listo. Entonces la componente tangencial viene siendo dada por, si multiplicamos los dos, se iría esto, y me quedaría aceleración producto punto la velocidad sobre el módulo de la velocidad. ¿Ok? Entonces, esta sería la componente tangencial. ¿Cómo encontramos el A y el B? Ya lo tenemos aquí. Este es el A, que es la segunda derivada de la posición, y la velocidad, que es la primera derivada de la posición. Si hacemos producto punto A por B, que es lo mismo que B por A, simplemente multiplicamos 3 por 0 menos 1 por 0 más 2t por 2. Componente X, componente Y y componente Z, ¿no? O I, J y K. Y que me daría 4t. Ahora, el módulo de la velocidad es básicamente 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2t al cuadrado. Si vemos esto, es raíz cuadrada de acá 10 más 4t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí reemplazamos los valores. La componente tangencial viene siendo dado por A por B, que es 4t, sobre el módulo de la velocidad, que es 10 más 4t al cuadrado. ¿Ok? Este sería mi componente tangencial. Obviamente, esta componente tangencial, como es una componente, es un escalar. No es vectorial, es un escalar, pero no es constante, es variable. Depende del parámetro t, que viene siendo el tiempo. En un determinado tiempo específico voy a tener una componente tangencial específica y una componente normal específica, ¿no? Y eso obviamente tiene bastante sentido si lo analizamos de esta manera. Ahí tenemos las dos componentes de la aceleración. Voy a borrar la posición, solamente las componentes de la aceleración y la aceleración. Y vamos a hacer con diferentes valores. Fíjate que la aceleración es constante, bueno, porque el caso lo amerita y es así de esa manera, pero las componentes van cambiando. La componente tangencial y normal van cambiando dependiendo del punto en el que se encuentra en la curva, ¿no? Pero la resultante de la aceleración, que es 2K, se mantiene constante. ¿Ok? Entonces ya tenemos la componente de la aceleración tangencial. La componente tangencial. Si yo quisiera encontrar el vector aceleración tangencial, simplemente es la componente que ya la tengo por el vector unitario, que en este caso es B entre el módulo de B, porque recuerda que la aceleración tangencial es paralelo al vector velocidad. ¿Ok? Entonces simplemente sería cuestión de reemplazar esto y encontraríamos el vector aceleración tangencial. Ahora encontremos la aceleración normal, que está aquí.
Hay dos formas de hacerlo. Primera forma, la aceleración es aceleración tangencial más aceleración normal. Como ya tengo la aceleración, que es 2K o 0,0,2, es igual a la aceleración tangencial, que por acá la tengo, 4t sobre 10 más 4t al cuadrado. Aquí falta multiplicar por el vector unitario, ¿no? Que está aquí. Pero ese sería de forma vectorial. Ahora lo que me están pidiendo es solamente las componentes. Entonces también puedo hacerlo por Pitágoras. Puedo darme cuenta que aquí lo voy a graficar nuevamente. Esta sería mi aceleración. Este es mi componente tangencial. Y este de aquí es mi componente normal. Puedo saber que la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado es el módulo de la aceleración al cuadrado. ¿Ok? El módulo de aceleración en este caso vale 2, al cuadrado es 4. La aceleración tangencial acá está. Al cuadrado, pues sería 4t sobre 10 más 4t cuadrado raíz cuadrada. Esto al cuadrado más la componente normal al cuadrado. Simplemente despejando obtendría la componente normal. Esa es una forma. ¿Ok? ¿De qué otra forma lo podría hacer? Voy a borrar todos mis apuntes. Nuevamente voy a graficar mi curva, que era algo así. Había dicho que en este punto, más o menos así es la aceleración, que era 2K. Voy a descomponerlo. En la componente tangencial a la curva y la componente normal. Ok, había dicho que esto valía teta, entonces puedo saber que la componente normal es igual a el módulo de aceleración por el seno de teta. Pero recordamos que el seno de teta, ¿dónde lo vemos? En el producto vectorial. Si este es el vector velocidad, porque acuérdate que es también tangencial a la curva, aceleración por velocidad, multiplicación vectorial de dos vectores es igual, el módulo de la multiplicación es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Entonces, el seno del ángulo que forman es el módulo del producto vectorial sobre el módulo de cada uno de ellos. ¿Ok? Si reemplazamos en la ecuación 1, ¿qué tendríamos? Tendríamos la componente normal es igual a el A, se iría con este A de aquí. Sería A por B módulo sobre el módulo de B. ¿Ok? Habíamos dicho que el A valía 2K. La velocidad ya la había hallado, que salía 3, menos 1, 2T. ¿Ok? Entonces A por B, en ese orden, voy a ponerlo por aquí. Y J. El primer vector es A, que es 0, 0, 2. El segundo vector es B, que es 3, menos 1 y 2T. Entonces aquí sería I, se va a esta fila, se va a esta fila, y me quedaría 0 por 2T, 0, menos 2 por menos 1.
más, no, perdón, ahora sería menos J. Si se va el J, segundo. Entonces, en este caso, se va esta y se va la de J. Sería 0 por 2t, 0, menos 2 por 3. Y al último, más K. Sería esta columna de aquí. Y me quedaría 0, nada más. Si vemos este producto vectorial, acá sale 2 y menos con menos más 6J y 0K. Algo si está bien porque acá se va 0 y acá se va 0. Está bien, está bien. Eso es lo que sale. Entonces sería el módulo de esto, el módulo de producto vectorial, es la raíz de 4, que es 2 al cuadrado, más 36 más 0. O sea, raíz de 40. Sobre el módulo de la velocidad, que es 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2t al cuadrado raíz cuadrada. Entonces sería raíz de 40 y abajo tendría 9 más 1, 10 más 4t al cuadrado. Esta sería la componente normal. ¿Ok? Esta es la segunda forma de poder hallarlo, porque recuerda que la otra forma era, nuevamente recordando, la primera forma era, si yo tengo la aceleración que vale 0,2, esto es igual a la aceleración tangencial más la aceleración normal. Entonces, recuerda que el módulo de la aceleración de la resultante al cuadrado es el módulo de la aceleración tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. ¿Ok? Podríamos haber utilizado también esta manera. Espero que hayan entendido cómo hacerlo. No es necesario recordar ni memorizar. Es simplemente encontrar la aceleración y poder descomponerlas en una dirección paralela a la velocidad, que es tangencial, y una dirección perpendicular, que vendría a ser la normal. Y recordando que la suma de las dos tiene que darte igual a la aceleración. ¿Ok, chicos? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me escriben al correo.